La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El esclavista esclavo. La mayoría de los pensadores que a lo largo de los siglos se han ocupado de pensar el poder han descrito con mayor o menor agudeza las consecuencias que el ejercicio de ese poder acarrean a sus víctimas. Desde la esclavitud más desembosada hasta las actuales formas de control social, con sus sofisticados mecanismos capaces de influenciar a las masas al punto de lograr la mágica ilusión de la individualidad y la libertad, la observación del poder ha sido y es la protagonista de los afanes de grandes intelectuales. Otro enfoque posible y asimismo profusamente transitado es el de la observación de los mecanismos por los cuales ese poder se ejerce. Métodos de coacción directa, violencia física, pedagogías, medios masivos de comunicación, símbolos que buscan generar sentimientos homogéneos entre las personas, todo un arsenal de mecanismos necesarios, en definitiva, para consolidar un régimen social, una moral o un orden establecido. Cada periodo histórico en que los hombres convencionalmente hemos dividido nuestro andar por esta tierra como especie, muestra su panoplia de métodos, más o menos efectivos a la hora de conseguir lo mismo, un orden, como resultado final del ejercicio del poder. Esos dos enfoques vuelven las posibilidades del análisis casi infinitas y aún así parecen olvidar la tercera pata del juego del poder, a saber, los efectos que sufren quienes lo ejercen. Muchas veces, en efecto, se han cronicado los devenires, milagros y melancolías de los circunstanciales detentadores del poder. Sin embargo, en este ejercicio se incluyen mitos, leyendas, biografías, alabanzas, críticas y demás literatura. Se pasa por alto la inevitable sujeción de quien sujeta. En una clásica escena de la serie animada Los Simpsons, verdadero muestrario de las geniales decadencias occidentales contemporáneas, la madre reprocha al padre que no le imponga límites a su hijo a través de un castigo. El padre, ante el reclamo, se explica diciendo que, si impone un castigo, se verá obligado a verificar que este castigo sea cumplido, y esta obligación no le resultaba para nada agradable. El poder y su ejercicio, como advirtió el padre de esta historia, exigen un compromiso. Implica sujetarse a una serie de normas tan estrictas para el buen cumplimiento de sus mandatos que somete a quien lo ejerce a una esclavitud tan pesada como la de quien la sufre. Para ejemplificar esta idea recién esbozada con nuestra anécdota de los Simpson, vamos a describir los avatares de un pueblo esclavista que acabó esclavizado por su propio poder. En el siglo XII a.C., una oleada de guerreros descendió por la península griega y arrasó con los pueblos que allí habitaban. Estos guerreros manejaban una tecnología militar que volvían cualquier enfrentamiento con los habitantes de esas tierras verdaderas masacres. Como suele ocurrir con todas estas hordas de pueblos nómadas que arrasan con las civilizaciones sedentarias, estos guerreros acabaron adoptando las formas sociales de los pueblos a los que habían subyugado y en pocos siglos, ya asentados en las tierras del Peloponeso, región al sur de la península griega a la que los había llevado sus ardores belicosos, se transformaron en una sociedad pacífica de artesanos, comerciantes y agricultores. Este núcleo humano se desarrolló dentro de estos parámetros durante 400 años, hasta que una explosión demográfica los obligó a salir de los modestos límites de sus primitivas conquistas y buscaron solucionar sus problemas de población con un método clásico en la historia de la humanidad, conquistando la tierra de sus vecinos y robándoles sus riquezas. Los espartanos, este es el nombre del pueblo que acabamos de presentar, hasta ese momento solo poseían una fuerza armada compuesta de campesinos sin disciplina y con poca capacidad táctica. Estas falencias hicieron que la conquista de sus vecinos, los mesenios, se convirtiera en un arduo trabajo que les llevó 100 años completar. Pese a los esfuerzos, la recompensa resultó productiva. Mesenia era una región rica en minas de hierro, con una población laboriosa y muy hábil en el cultivo de sus fértiles tierras. Sin embargo, había un problema serio. La población de mesenios multiplicaba varias veces el número de habitantes de Esparta. Este desequilibrio poblacional convirtió paradójicamente a los conquistadores en un pueblo sitiado. Empecinados en mantener sus conquistas y con el temor constante de una rebelión en masa del pueblo al que oprimían, Esparta debió reformular sus estructuras sociales.
La leyenda refiere que un dirigente espartano llamado Licurgo, tras encomendar sus dudas al oráculo de Delfos, especie de galleta de la fortuna de la antigüedad clásica, organizó la sociedad espartana en 3 rígidas clases. La primera y más alta en la escala social estaba compuesta por los iguales, un número de 10.000 ciudadanos, soldados espartanos de pura cepa, que debían dedicarse tan solo al arte de la guerra. Por debajo de este grupo estarían los periecos, formado por los habitantes de las tierras adyacentes. Este grupo, que no poseía derechos civiles, pese a ser considerados hombres libres, era el encargado de producir las armas y los productos para satisfacer las necesidades prácticas de los guerreros de la clase de los iguales. Y el tercer lugar, formando la base de la pirámide de la sociedad espartana, estaban los mesenios conquistados, llamados ilotas. Este grupo, mayoritario en población, era el encargado de las labores agrícolas y se hallaba al servicio de los iguales como esclavos. Cada espartano de la clase de los guerreros tenía asignado a su servicio una familia de mesenios que se encargaba del cultivo de la tierra. Del producto de ese trabajo tenían la obligación de ceder a su amo la cantidad necesaria para su mantenimiento. Dentro de este esquema sería fácil imaginar a los espartanos panza arriba, disfrutando de los beneficios de sus conquistas, dedicando su ocio a todo tipo de deliciosas futezas. Suponemos que no le habrán faltado ganas a los espartanos, después de 100 años de constantes combates, de practicar il bel dolce far niente. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por la molicie, el núcleo de los iguales se encadenó a sí mismo a un orden social tan férreo como el que le hacían sufrir a sus ilotas. El ciudadano en Esparta se veía obligado desde la cuna a la tumba a seguir un régimen de vida absolutamente estricto. Al nacer, los espartanos debían ser examinados por funcionarios del gobierno que decidían si valía o no la pena dejar vivir al niño. Si las autoridades observaban alguna incapacidad congénita o defecto físico notable, la criatura debía ser expuesta, término eufemístico que significaba abandonar al recién nacido en medio de la naturaleza. Si se pasaba esta primera prueba a los 7 años, el niño era arrancado de su casa y sometido a los rigores de la agogé. La agogé era la estructura educativa de Esparta, en la que los niños aprendían en una primera etapa algunos rudimentos de cultura, pero principalmente a responder ante la disciplina. Se educaba a los niños en el deporte y en los ejercicios militares. Los métodos de esta estructura educativa eran brutalmente estrictos y se los exponía a todo tipo de privaciones físicas. Para endurecer sus cuerpos se los obligaba a andar descalzos y con única ropa, aún en épocas invernales, se les facilitaba tan solo un manto. La alimentación de los espartanos era escasa y muy poco apetitosa. Es ya clásica la anécdota del habitante de Sibaris, una colonia de la Magna Grecia, famosa por sus lujos y refinamientos gastronómicos, que, al visitar Esparta y probar su comida, declaró que le parecía lógico que los espartanos no le temiesen a la muerte, si en vida debían soportar semejante comida. Mal vestidos y peor alimentados, los jóvenes eran empujados, si es que deseaban llenar un poco más el estómago, a robar comida, considerándose una grave falta no el robo, sino el ser descubierto. Este método curioso tenía como único fin volver a los futuros soldados lo suficientemente hábiles como para poder arreglárselas por su propia cuenta. Las competiciones de habilidad y las pruebas a las que se veían expuestos los jóvenes eran de una dureza extrema, siendo habitual que muchos de ellos murieran en el intento de completarlas. La competencia y el control de todos con todos era estricto y la debilidad era considerada el peor de los pecados. El único objetivo de esta sociedad de iguales era el de acabar con cualquier veleidad de individualismo y formar una falange de soldados homogénea, capaz de resistir el asedio de la mayoría de mesenios que estaban siempre al borde de la rebelión. El fin de curso de esta agogé, para los que sobrevivían a ella, claro, consistía en formar un grupo de jóvenes guerreros conocido como la Cripteia, encargados de perseguir y asesinar a cualquier ilota que se destacara del resto. Si un ilota se mostraba más ingenioso o laborioso en su comunidad, o simplemente si poseían un aspecto físico que lo destacaba del resto, corría el riesgo de ser el blanco de la Cripteia. Ningún guerrero espartano era considerado como tal si no había cometido al menos el asesinato de un ilota. La vida privada de los espartanos no existía.
Luego de egresar de la hoguera eran casados con una muchacha espartana que a su vez había sufrido durante su infancia y juventud un régimen educativo estricto que les preparaba únicamente para ser madres fértiles. Estas relaciones que se pactaban por contrato carecían de todo aspecto romántico y los esposos solo lo eran a los efectos de la reproducción. La vida del espartano se limitaba constantemente al constante ejercicio militar, en una eterna preparación para una guerra que, sin embargo, los dirigentes de Esparta rehuían. Es fácil imaginar al pueblo espartano como belicoso en exceso. Al contrario, los líderes se cuidaban muchísimo de hacer participar a sus tropas tan cuidadosamente entrenadas en disputas que no fueran estrictamente imprescindibles para su supervivencia y jamás perdían el objetivo último de semejante vida de esclavos, que era el de mantener a otro pueblo en la esclavitud.